Tengo varias preguntas coyunturales para usted. Por ejemplo, si de verdad no sabía todo lo que arrastraba Piedad Córdoba antes de volverla senadora y después apartarse un poco o tomar distancia frente a ella, o si acepta las noticias del canal de noticias, las disculpas, perdón, de Noticias Caracol y demás. Pero me da miedo dejar pasar una pregunta central un poco más general, que creo que mucha gente se hace. Entonces, se la voy a decir de una vez. En torno a usted han construido un miedo, el miedo a Petro, seguramente de sectores provenientes especialmente del uribismo desde hace muchos años, bueno, del uribismo que además pues terminó cooptando los entes de control y demás, como precisamente paradójicamente que ha pasado en Venezuela. Ese miedo yo creo que se puede reducir en dos miedos concretos. El miedo de que usted irrespete la propiedad privada y tome decisiones que puedan afectar la independencia de los empresarios y el miedo de que usted con el poder ya en las manos mueva las fichas de diversas maneras para que pueda quedarse en el poder y su proyecto se pueda desarrollar a lo largo de no un periodo presidencial, sino de varios o de décadas. ¿Qué diría usted a las personas que de forma auténtica, quizás engañadas o no, lo que sea, pero que auténticamente tienen esos dos miedos? El de la propiedad privada, que se puede ir respetar, o el de que usted puede eternizarse en el poder. Mira, varios de los candidatos a la presidencia han sido alcaldes, entre eso yo. Dos de Medellín, yo de Bogotá y uno de Bucaramanga. La mayoría, mejor dicho, hemos sido alcaldes. Creo que Ingrid no, y los otros que están muy abajo, pero las cuatro más importantes candidaturas que hay según las encuestas hemos sido alcaldes. Y entonces usted puede tener un historial práctico. ¿Cuáles de esos alcaldes han expropiado y cuáles no? Porque la expropiación es una figura legal en Colombia, administrativa y judicial, son dos caminos diferentes. ¿Cuáles alcaldes han expropiado y cuáles no? El que más habla de expropiación es el que más ha expropiado. Y al cual acusan más de expropiador, nunca expropió a nadie. Es el extraño mundo del subuso, decían antes. Una paradoja porque se invierte la realidad precisamente porque hay un proyecto político que solo puede ganar si cunde la mentira y cunde el miedo. Mentira y miedo son las únicas maneras sobre las cuales pueden ganar los proyectos autoritarios, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y mentira y miedo es lo que han irradiado como una forma de campaña. De mí dicen en los WhatsApps que voy a quemar iglesias. Siendo alcalde, reconstruí varias. Puse una oficina de libertad de cultos, un poco preventiva, porque no, en Bogotá no se da todavía esos choques, pero queríamos que no se dieran nunca. Choques de tipo religioso. Logramos restaurar parcialmente el voto nacional, que es una iglesia histórica, donde se firmó la paz de la Guerra de los 1000 días en una fase, digamos, de la historia. Pero, candidato, pero entonces, en el caso de la recogiendo. Expropiación. Resumiendo y recogiendo, ¿usted entonces no piensa irrespetar de ninguna manera la propiedad privada ni la autonomía e independencia de los empresarios? No es autonomía total, ¿no? Las normas establecen unas regulaciones. Claro. Si no, estaríamos en el salvajismo. Las regulaciones que establecen las normas de la Constitución, entonces lo que yo le digo es que voy a respetar a fondo la Constitución del 91, porque así se me critique la palabra nosotros la hicimos. Esa Constitución está construida sobre el respeto a la iniciativa privada. Y el respeto a la iniciativa privada significa que toda la población pueda tener iniciativa privada. No que solo un grupo muy minoritario de la población lo puede hacer. Toda. ¿Y eso qué significa? Habilitar a la población para tener iniciativa privada significa que la juventud pueda estudiar en educación superior,
sin ninguna barrera de tipo económico o física, que es parte fundamental de mi campaña pública. Significa que el acceso a la tierra pueda, y voy a pronunciar la palabra que ahora se volvió también, digamos, controvertible, democratizar las condiciones para poder trabajar. Democratizar viene de la palabra democracia, igual que perdón viene de Jesús, no de Satanás. Satanás es el enemigo del perdón. ¿Y por qué cree que algunas personas puedan creer que democratizar es un eufemismo de expropiar, pero no expropiar como lo permite la ley, pues porque si no, no se podrían hacer carreteras y demás, sino un poco a la manera que tratan de traerlo con el fantasma del chavismo y eso? Digamos, lo que llaman el chavismo, y profundicemos un poco eso, es un socialismo anacrónico. Socialismo anacrónico es el heredero del socialismo soviético. Los soviéticos pensaron allá a principios del siglo XX que el socialismo consistía en que los medios de producción, ojo, fueron del Estado. Entonces no había medios de producción privados, sino solo del Estado. Cuba es algo parecido, aunque ellos han reformado su propio sistema. Nosotros nunca defendimos, nunca en mi existencia he defendido el régimen soviético, que ya no existe. Ni creo que reconstruir el régimen soviético sea una salida para los actuales problemas de la humanidad. No pienso ni lejanamente en una tesis de esas. La acusación que se hace, que vuelve a hablar de comunismo, que vuelve a hablar de estatismo, etcétera, es una acusación falsa, es para generar miedo. Ustedes lo pueden ver, digamos, como prueba es en mi ejecución como alcalde. Lo que hicimos fue entregarle a mucha gente condiciones para tener iniciativa privada. Como presidente podremos hacer más, porque podemos generar un sistema educativo público muy grande, yo creo en eso. Podemos conectar muchas regiones de Colombia, la conectividad es habilitar la iniciativa privada en muchas partes. Las reformas agrarias, acabo de hablar de eso aquí en el Ariario, que es una gran bolsa de producción de alimentos en los llanos orientales. La reforma agraria trata de habilitar la iniciativa privada en millones de personas son muy excluidas de la tierra y del agua y empobrecidas, porque las estadísticas muestran 80% de miseria en la población rural. Y de ahí la doctor Petro, qué pena que lo interrumpa, pero para aterrizarlo, dos cosas breves ya para terminar. Si consideraba que ese modelo era anacrónico, ¿por qué hay gente que dice que usted tenía simpatía precisamente con Chávez y viajaba allá? Y dos, y ya para cerrar y que otras personas puedan preguntar, creo que falta responder la pregunta de el miedo de la eternización suya en el poder. Bueno, volvemos a la primera. La propuesta de Chávez hacia Venezuela no es socialista en muchos años. Él lo que busca es cómo lograr que el petróleo, que es un bien público en Venezuela, pueda llegar en beneficios sociales a la población. Por eso logra muchas veces ganar las elecciones. Esta propuesta no se puede llamar en sí mismo socialista, porque el petróleo ya era público. Es más bien apropiado, más bien robado, y siguió siendo robado. Lo que habría que preguntarse era si era válido que a partir de una materia prima como el petróleo, con los efectos que tiene sobre el cambio climático y por tanto sobre la vida, pudiera ser el sustento de una reforma social que garantizara la estabilidad, la equidad en Venezuela. Yo me fui oponiendo a esa tesis porque yo soy un defensor del tema de la lucha contra el cambio climático. Yo creo que en un inicio Chávez era consciente del problema, lo dijo en el discurso frente a Pastrana, el petróleo es la maldición de Venezuela, dijo, pero no fue coherente con eso. Compraba grandes cantidades de tractores para ver si la agricultura podría florecer en Venezuela y los tractores terminaban vendidos de contrabando en Colombia.
Las grandes empresas que trataron de fundar todas se quebraron. Y lo poco que había de agricultura en Venezuela, pues se acabó. Y solo quedó el petróleo, y ese es el gobierno de Maduro. Y obviamente le cerraron el grifo y todo entró en hambre. Ese modelo no es el que yo estoy impulsando en Colombia, y la crítica a ese modelo se hizo públicamente. Incluso el traslado ya unos años, hacia el año 2010, 11 y 12, de eso que llaman el chavismo hacia un discurso anacrónico del socialismo y hacia la expropiación en realidad, porque sí la hubo, llevó a Venezuela a un fracaso total, que es el que nosotros vemos. Venezuela no es... Pero volviendo al tema, creo que el miedo que producía Chávez, aparte de todo el tema petrolero, de que usted pues se aparta con claridad, era precisamente lo de eternizarse en el poder, ¿no? El comandante eterno. Entonces, frente a ese miedo, ¿qué decir? Pues te iba a decir, antes de esta interrupción, es Perdón. que no hay nada más parecido al chavismo, al madurismo, para ponerlo más en términos actuales, que el uribismo. Es como si fueran dos hermanos gemelos. Ambos se centran en extraer más petróleo, minerales. Están metidos ambos en la misma concepción. Y ambos producen los mismos efectos políticos, que es la destrucción de lo que se pueda llamar oposición, concentrando el poder y perpetuándose en el poder. Si hay algo parecido a Maduro en Colombia, se llama Duque. Yo le llamo los dos hermanos gemelos, pelean, pero como hermanos, están en la misma concepción tanto de la política como de la economía. Por eso es que ustedes van a ver a Biden volviéndose amigo de Maduro, el nuevo mejor amigo, porque las guerras que hay en Europa, que tienen que ver también con este tema de los hidrocarburos, pues hacen muy valiosa a Venezuela para los Estados Unidos.